¿Ya lo tienen todos? La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Cortito, ¿verdad? Leámoslo otra vez. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Amén. Damos gracias al Señor. Se pueden sentar. Hace aproximadamente 23, 24 años, tal vez un poquito más, mi esposa y yo, con Yaslin y Eliu, llegamos al estado de Tennessee desde Alemania. El deseo de mi corazón, yo sé que no era el deseo de Dios, era regresar a Texas, a la ciudad donde nosotros estábamos antes de ir a Alemania. Pero Dios en su misericordia y en su bondad no nos permitió llegar a regresar a Texas, y milagrosamente abrió puertas en el estado de Tennessee para que viniésemos aquí a Tennessee. Cuando llegamos a Tennessee, como dijo mi esposa, una de las primeras cosas que hicimos o decidimos hacer fue buscar una iglesia donde congregarnos. Si hay algo que debe preocuparle al creyente, es tener un lugar donde pueda congregarse, donde pueda adorar a Dios. El día que usted salga de esta ciudad, el día que usted se vaya de esta iglesia y usted se mueva a otro estado o se regrese a su nación, una de las primeras cosas, si no la primera cosa que usted debe hacer, es buscar un lugar donde usted pueda llegar, no para recibir, usted pueda llegar para dar. Usted pueda llegar para dar de su tiempo, de su talento, de las habilidades que Dios le ha dado. Pues financieramente sabemos que estamos obligados en cierta manera por la bendición a dar, en nombre del Señor. Es un deber del creyente dar. Y el cristiano que verdaderamente se ha convertido, no hay que torcerle el brazo para que dé. El cristiano que se ha convertido verdaderamente al Señor es un creyente que es obediente en el dar a Dios. Y llegamos aquí y fui a la base, a Fort Campbell, buscando una iglesia que se reunía en la base. Y yo le he contado anteriormente esto a ustedes. Y fui yo solo, no sé por qué razón mi esposa no fue conmigo en esa ocasión. Y llegamos a una iglesia de puro puertorriqueño, en el nombre de Jesús. Y aquella iglesia era un poquito diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros nos criamos en la iglesia pentecostal Movimiento Internacional en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico le llaman a esa iglesia, Movimiento Internacional, le llaman Misión Imposible. En vez de Movimiento Internacional le dicen Misión Imposible. Y pues la gente tiene sus razones para llamarle Misión Imposible. Yo me crié en esa iglesia, no me quejo de la enseñanza que recibí. Me alegro de las experiencias que tuve, en nombre del Señor, y fue un tiempo, ¿verdad?, de bendición para mi vida. Los primeros años míos en el Evangelio, aunque yo me crié en un hogar cristiano, la mayoría de los años los pasé en esa iglesia. Una vez acepté a Cristo como Salvador, porque el hecho de que era hijo de pastor no me garantizaba a mí la salvación. El hecho de que era hijo de pastor no me garantizaba a mí ninguna posición dentro de la congregación. El hecho de que era hijo de pastor no decía que yo no tenía pecados y que era un santo o era perfecto. Y aleluya, después que acepto a Cristo como Salvador, me mantengo en esa iglesia, y en esa iglesia fue que comencé, ¿verdad?, a crecer y a desarrollarme en diferentes partes en el ministerio. Y aprendimos siempre, aleluya, que haya una oportunidad, estar o ir a la casa de Dios, ir a la casa de Dios. Hay muchas personas que lo toman como algo liviano y pasan por alto la oportunidad de congregarse y hacen mil cosas, hacen un montón de cosas por no congregarse en la iglesia, por no buscar la bendición de Dios. En Puerto Rico íbamos a la iglesia 6 días a la semana. El domingo teníamos 4 cultos. Muchos de ustedes dirán, que trulla de religiosos. ¿Ya? En nombre del Señor. En muchos de nuestros países, en Centroamérica, hay cultos 7 días a la semana. Amén.
Y gracias damos a Dios que estamos vivos y que no nos cansamos de la palabra. Al contrario, nos benefició el estar en la casa de Dios. Nos beneficia estar en la casa de Dios. Les digo esto para llevarles, aleluya, al lugar, porque llegamos a esa iglesia y yo la encontré un poquito raro porque no estábamos acostumbrados a ese mover de la danza y del brinco y de los gritos y de la algarabía. A pesar de que en nuestra iglesia sí se aplaudía, sí se adoraba al Señor, se usaban instrumentos, se hablaba en lenguas, se creía en la profecía. Amén. Una iglesia pentecostés que no cree en la profecía, hay algo malo con eso. Una iglesia pentecostal que no cree en el hablar en lenguas, hay algo raro ahí, en el nombre del Señor. Entonces, nosotros nos criamos en ese ambiente. Pero cuando llegamos a esta iglesia como que encontramos un poquito raro, porque eso de la danza, eso del brinco y de los gritos, no estábamos muy acostumbrados a ello. Y yo le regresé a la casa y le conté a mi esposa y le dije, encontré una iglesia, pero no sé si te va a gustar. La cosa es, para hacerle el cuento corto, en el nombre del Señor, ya nos regresamos a esa iglesia y nos fuimos a la iglesia de Dios, que está, a los hermanos que conocen Clarksville, que está en la Lafayette y la 41A, la iglesia de Dios que está frente a frente a la iglesia Asamblea de Dios, ahí en Clarksville, antes de llegar allá a la 79. Y ahí llegamos y ahí nos plantamos y ahí comenzamos a servir. Y con el pasar del tiempo empezamos a trabajar, empecé a dar estudios bíblicos en los miércoles, dábamos escuela bíblica, predicaba de vez en cuando. Y la gente que estaban en la congregación, el pequeño grupito que habían ya mirado con expectativas, habían ya tal vez pensado que en algún tiempo, cuando al que estaba de líder de la congregación lo movieran, porque como éramos todos militares, estábamos ciertamente cierto tiempo y nos movían. El que estaba de líder, cuando lo movieran, mucha gente pensaba que al hermano Eliú lo iban a dejar frente a la congregación y frente al grupo, para que él fuera el pastor asociado en ese grupo, en esa congregación. El pastor americano me dio la solicitud para el Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios. Llené la solicitud, se la entrego al pastor y la aplicación se desapareció por arte mágica. Nunca me enviaron al seminario, nunca fui al Instituto Bíblico. Aleluya. Y cuando llegó la hora de que saliera el hermano que estaba al frente de la obra, ya el pastor americano había hablado con una persona en Hawái y le había prometido a esta persona la posición que todos esperaban que me tocase a mí. Eso fuese si se heredara el ministerio, pero el ministerio no se hereda, en el nombre del Señor. Y Dios tenía otros planes y Dios tenía otros propósitos, porque en ese mismo tiempo apareció la oportunidad de venir a servir aquí a Springfield, aleluya, y Dios, amén, obró de tal manera que no hubo necesidad de que nos quedáramos en Clarksville, porque Dios tenía otro trabajo para nosotros. Les digo esto porque muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, aleluya, que merecemos una posición, que merecemos cierto reconocimiento, que se nos debe dar algo porque tal vez nos los hemos ganado. Y cuando usted habla en la cuestión profesional, cuando usted habla en un trabajo, en las compañías, hay lo que le llaman señoría. Usted entra a trabajar en una fábrica y si el hermano Saúl entró un año después de usted, usted tiene señoría. Además, si entró un día después de usted, usted tiene señoría sobre esa persona. Pero en el evangelio no es así. Dios no trabaja de esa manera. En nombre del Señor, y Dios trabaja de maneras que muchas veces nosotros no las podemos comprender. Entonces, la gente pensaba que yo debía quedarme en Clarksville, pero Dios decía, no, tienes que mudarte para Springfield. Y Dios abrió la puerta para que llegásemos aquí. Y han pasado 23 años, en nombre del Señor, y aquí estamos para la gloria del Señor. Amén. Ahora, en la historia que vamos a tratar en esta mañana, si el tiempo nos da, porque vamos a estar aquí hasta que amanezca. El hermano ven y se le fue el gozo. Dijo un amén así, comprometido. Gloria al nombre del Señor. Amén. Si el tiempo nos da, vamos a tratar de cubrir lo que yo quiero cubrir en esta mañana. Pero yo quisiera que usted entendiera algo. En la historia que vamos a ver, es la historia, aleluya, de una pareja de jóvenes, de dos niños, de dos hermanos, aleluya,
que desde el vientre de su madre tenían problemas. Que desde el vientre de la madre estaban luchando por señoría. Desde el vientre de la madre estaban luchando por reconocimiento. Desde el vientre de la madre estaban luchando por autoridad. Si usted conoce la historia, usted sabe que Isaac, aleluya, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, se casó con Rebeca, en el nombre del Señor, y Rebeca era una mujer que era estéril. Y dice la Biblia que Isaac oró por Rebeca y Dios le abre el vientre a Rebeca, en el nombre del Señor. Y no solamente abre el vientre de Rebeca, deposita en ella un par de gemelos. ¿Cuántos quisieran esa bendición? Pregúntele al hermano Andrés. ¿Ah? Es un reto, en el nombre de Dios, tener, aleluya, gemelos. El problema con estos gemelos es que eran gemelos no idénticos, eran gemelos fraternos, lo que usted le llaman cuates. No eran idénticos, eran fraternos. Y uno de ellos era velludo, dice la palabra, amén, ahí como una pelliza. Y a ese le pusieron por nombre Esaú. Y el otro, el nombre del Señor, era lampiño, no tenía nada en el rostro ni en el cuerpo, ¿verdad? Era un muchacho lampiño en el nombre del Señor y se diferenciaba el uno del otro. No solamente eran diferentes en ese aspecto, sino que, aleluya, a la madre se le da una profecía mientras los niños están en el vientre. Porque imagínense la hermana que está a punto de dar a luz aquí hoy, es la hermana Jenny, y ella está con la mano en la panza y respirando profundo, porque aparentemente la criatura está danzando en el vientre. Y cuando los niños se mueven en el vientre, las hermanas que han dado a luz saben que eso es ¿qué? Eso es doloroso. Y no sé por qué razón, casi siempre les da como verse en la noche. Cuando usted quiere descansar es cuando más activo está el muchacho o la muchacha, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y estos dos muchachos tenían un problema, que estaban en el vientre de la madre. Y dice la palabra que ellos luchaban en el vientre. Vamos a leerlo. En el capítulo 25 del libro de Génesis. Aleluya. En el versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Mire, el deseo de, aleluya, de Rebeca era tener hijos. Porque el deseo de toda mujer hebrea era tener hijos. Porque ellas esperaban o tenían la esperanza de ser la madre del Mesías. Y esta mujer tenía el deseo de tener hijos y ahora se le concede tener hijos y tiene gemelos y están batallando dentro del vientre. Y ella dice esta expresión: si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, si es así el asunto este del embarazo, ¿para qué quería tener yo hijos? O sea, Rebeca como que se estaba arrepintiendo de la situación por lo que estaba ella, aleluya, viviendo. Pero dice la palabra que ella fue a consultar a Jehová. Mire qué inteligente esta mujer. Había un problema en su vientre, había un problema en su panza y ella determina, es mejor que busque la dirección de Dios, que yo consulte a Dios, aleluya, en referencia a lo que me está pasando. Y el hombre de Dios, la Biblia no menciona quién fue. Si fue un hombre de Dios, si fue Dios que le habló, aleluya, uno dice, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Yo no sé de usted, pero yo le sugiero que cuando Dios a usted le dé una palabra, si es posible, usted escríbalo. Si cuando Dios habla a través de un siervo o una sierva, le da una palabra profética a usted, yo le recomiendo que usted escriba, aleluya, esa palabra profética que se le da. Porque, aleluya, esa palabra profética a usted le puede ayudar. Esa palabra profética o la declaración de esa palabra profética a usted le va a ayudar a lograr alcanzar lo que se le ha dicho. Recuérdese, la semana antepasada, si no me equivoco, fue que hablamos de cooperar con Dios.
¿Recuerda? En el nombre del Señor. Y dijimos que no podemos recibir una palabra profética y quedarnos cruzados de brazos esperando que mágicamente eso ocurra. ¿Se acuerdan de eso? En el nombre del Señor. Entonces, les recomiendo que usted, si puede, escriba. Las mujeres son buenas para eso. Tienen un, ¿cómo es que le llaman? Un journal, ¿cómo en español? ¿Cómo que se le dice? Un diario. Usted a los hombres casi no los ve escribiendo esas cosas, pero las mujeres son más dadas a escribir. Aleluya. Y no sé por qué, porque Dios le ha dado una mente a las mujeres que es una cosa terrible. ¿No se ha dado cuenta usted que una mujer se acuerda del día del primer beso que usted le dio? La ropa que tenía puesta, los zapatos que llevaba, el perfume que se puso, las hormigas que pasaron frente a ella. Es una cosa, hermanos, terrible. La capacidad para recordar detalles que las mujeres tienen. Aleluya. Y esta mujer recibió esa palabra y la guardó en su corazón. Y esta mujer recibe esa palabra y se adueña, aleluya, de ella. A través de la historia, casi usted no ve a Rebeca involucrada, aleluya, en muchos de los asuntos. Aleluya. Pero llega un momento en la vida de estos dos muchachos, aleluya, en que algo ocurre que Rebeca tiene que intervenir. Que Rebeca tiene que, aleluya, poner sus 2 centavos para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Mire, en el versículo 27 encontramos la historia donde Esaú vende su primogenitura. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Levanten la mano. ¿Usted es hijo primogénito o hija primogénita? Ok, gracias. Primogénito quiere decir que fue el primero que nació. O sea, que fue el que abrió la matriz. En Israel los primogénitos eran consagrados a Dios. Le pertenecían a Dios. Amén. Y no fue hasta que Moisés descendió del monte y escuchó el pueblo adorando aquellas imágenes y rompió las tablas en nombre del Señor, que los hijos de Leví salieron en defensa y ayudaron a Moisés, aleluya, y entraron a matar a gente en el pueblo, que entonces Dios desecha a los primogénitos en cierta manera y escoge a la tribu de Leví y le da el sacerdocio en el nombre del Señor. Pero el ser primogénito tiene unos beneficios, ¿cierto o no? Allá que llamó de la cabeza, dice, no. Tiene unos beneficios. En la Biblia podemos encontrar que hay una bendición al ser primogénito. Porque la persona, el hijo que era primogénito, tenía derecho a una doble porción. Si el padre tenía terrenos, si el padre tenía negocio, o en nombre del Señor, a ese hijo primogénito, por ley le tocaría una doble parte de lo que el padre tenía, de lo que el padre había ganado. No solamente le tocaba una doble porción, se convertía en el líder del clan o de la tribu o de la familia. Se convertía en el líder espiritual de la familia. En cierta manera se convertía en el sacerdote espiritual de la familia. Había unas bendiciones que conllevaba el ser el primogénito. Y todo primogénito valoraba ese privilegio, con la excepción de Esaú. Porque dice la Biblia que Esaú, aleluya, aunque ya estaba grande, ya había crecido, se había hecho diestro en la casa, era hombre de campo, y que Jacob era hombre, dice la palabra, quieto, que habitaba en tiendas. Esa palabra quieto en el original significa completo, moralmente piadoso, derecho. Oiga, aleluya, Esaú era diestro en la casa, era hombre de campo, pero Jacob era hombre quieto, era hombre que era moralmente limpio, pío, aleluya, era un hombre recto. Dice que habitaba en tiendas. Hoy se le pudiera llamar a Jacob un mama's boy. O sea, ese muchacho que tiene 40 años y todavía no quiere salirse debajo de la falda de mami. De eso no los hay aquí, gracias a Dios. Ni queremos que los haya. Queremos hombres completos, derechos, que los hombres no dicen nada. Pero mire la situación. Porque, aleluya, aunque Esaú era diestro para la casa, era hombre de campo, y Jacob era hombre de casa, dice la palabra que la familia de Isaac estaba dividida.
Porque Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué? Porque él comía de lo que él cazaba. Cuando Esaú iba al campo, aleluya, y cazaba algún animal, lo traía, venía, lo preparaba y le daba de comer a su viejo. Y a su viejo le gustaba eso. Mas sin embargo, dice la Biblia que Rebeca amaba a Jacob. Y es un problema, aleluya, cuando por diferentes razones, sean profesionales o sea la que sea, los padres crean un favoritismo de un hijo que por otro. No todos los hijos tienen la misma inteligencia. ¿Cierto o falso? Hay unos que son más inteligentes y otros menos inteligentes, para no usar otra palabra. Pero si pudiera llegar a crear un ¿qué? Aleluya, un desprecio por el hijo que no es tan inteligente. Escuchaba el otro día, aleluya, a un moreno americano cristiano, aleluya, que es comediante, hacer una parodia acerca de Santiago, el hermano de Jesús. Y hablaba aparentemente algo de lo mismo, que cómo se sentiría Santiago sabiendo que Jesús, su hermano, era el Mesías. Sabiendo que Jesús, su hermano, podía sanar al enfermo, podía echar fuera demonios. Y Santiago, ¿qué podía hacer? ¿Escribir una epístola? Gloria al nombre del Señor. Y hacía una diferencia entre uno y otro. Había un problema en la casa de Isaac de diferencia entre uno y otro. Y dice la Biblia que un día, aleluya, como Jacob era un hombre que estaba en casa, de esos muchachos que mami le enseña a cocinar. ¿Dónde están los que mami le enseñó a cocinar? A mí no me enseñaron, yo quemo agua, hermano. Que Jacob preparó un potaje. Él estaba haciendo una comida y volvió Esaú del campo, dice que estaba cansado. Aparentemente no había cazado nada. Y Esaú le dice a Jacob, te pido que me des de comer de ese guiso rojo. Y Esaú, aleluya, le pide a Jacob su hermano porque está cansado, porque tiene hambre. Dice, por tanto fue llamado su nombre Edom porque el guiso era rojo. Y la palabra Edom es rojo. En nombre del Señor. Y Jacob le responde, aleluya, a Esaú de la siguiente manera. Véndeme en este día la primogenitura. O sea, yo te doy del guiso rojo este que yo preparé, pero tiene un precio. El precio es tu primogenitura. Y óigame, si Esaú hubiese sido un hombre espiritual, si Esaú hubiese sido un hombre que valoraba la bendición que tenía como hijo primogénito, aleluya, hubiera tal vez hecho cualquier otra cosa, pero lo menos que hubiera hecho era vender los derechos de primogenitura que él tenía, porque estaba vendiendo su heredad, estaba vendiendo su herencia, estaba vendiendo su bendición. Y le digo algo, hay gente que están buscando la oportunidad para robarte tu primogenitura, para robarte tu bendición, para robarte tu derecho. Tienes que estar con los ojos abiertos. ¿Sabes qué dice la Biblia? En el capítulo, aleluya, 5, si no me equivoco, de 1 de Pedro, versículo 8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no descansa buscando las oportunidades para robarte tu bendición. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú has sido lavado con la sangre del Cordero. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú vas camino a la eternidad, aleluya, a la ciudad celestial. ¿Cierto o falso? Y el enemigo quiere robarte esa bendición. Por lo tanto, por cualquier plato de lentejas, te va a hacer la oferta y te va a decir, te doy esto, pero tú tienes que darme tu bendición. Tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado de no ser irresponsables en el cuidado de nuestro derecho y de nuestra bendición. No vaya a ocurrir lo que dice el apóstol Pablo, que después de haber sido heraldos, lleguemos a ser eliminados. La historia continúa, en el nombre del Señor. Y Esaú dice lo siguiente. Esaú dice, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, que él no valoró, que él no apreció, aleluya, la posición que él tenía.
Él dice, como quiera, me voy a morir. ¿De qué me vale la primogenitura? Tengo hambre, aleluya, y el hambre puede más que cualquier otra cosa. Jacob le dice, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Se hizo un contrato. Se hizo un contrato entre dos adultos, entre dos personas. Uno que menosprecia algo y otro que valora, otro que entiende la bendición que tiene. Recuerde la profecía que se le dio, aleluya, a Rebeca. Manténgala allá detrás de su mente. Las palabras que se le hablaron a ella cuando ella fue a consultar a Jehová por el problema que había en su vientre. Ahora los dos hijos, los gemelos que estaban en el vientre, han crecido, se han desarrollado y uno de ellos menosprecia por completo la bendición que tiene y hay otro que dice, este es mi tiempo, yo me voy a aprovechar. El nombre Jacob significa usurpador. Y Jacob tomó ventaja, aleluya, de la situación y le compró, legalmente le compró a su hermano la primogenitura. Porque si no se pudiera vender la primogenitura, no se hubiera llevado a cabo la transacción. Hubiera sido una transacción completamente ilegal. Aleluya, pero veremos más adelante, aleluya, que este hombre hizo una transacción completamente legal en nombre del Señor y que no había ningún problema en lo que ellos estaban haciendo. Es más, alguien podía perder la primogenitura simplemente por cometer un pecado. La Biblia habla de Rubén, aleluya, Rubén, el hijo mayor de Jacob, en el capítulo 35, versículo 22 del libro de Génesis. Vamos allá. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, su hijo mayor, y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, y menciona a los hijos de Israel fueron tales, pero se cuenta que, aleluya, Rubén cometió un pecado como primogénito. En nombre del Señor, como primogénito, él cometió un pecado, se acostó con la concubina de su padre. Vaya conmigo a 1 de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Oiga, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces, aleluya, Rubén despreció también su primogenitura al acostarse con la concubina, aleluya, de su padre. Perdió el derecho a la primogenitura. En el libro de Deuteronomio, aleluya, si no me equivoco, el capítulo 21. Vaya allá conmigo, trajo su Biblia, úsela. Capítulo 21, versículo 15 al 17. Aquí en la ley, ahora estableciéndose en la ley, para que no aconteciese algo similar a lo que aconteció con, aleluya, Esaú y Jacob. Dice la Biblia, y si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura a el hijo de la amada con preferencia a el hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas a el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, ¿se podía vender la primogenitura? ¿Se podía perder aleluya, por un pecado? Aleluya, o el padre podía crear un prejuicio
y le podía dar el derecho de primogenitura, aleluya, a otro que no era el primogénito. El caso es que Jacob ahora tiene derecho legal de la bendición de la primogenitura. Y en el capítulo, aleluya, 27 del mismo libro de Génesis, vaya conmigo allá, cuenta la historia que Isaac envejece. No solamente envejece, se está quedando ciego. Dice que sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Y él llamó a Esaú su primogénito, porque Esaú, aleluya, a los ojos de Isaac era el primogénito. Él no estaba al tanto de la transacción que habían hecho Jacob, aleluya, y Esaú en aquel día. Y aleluya, Isaac llama a su hijo y le dice: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Él le dijo: he aquí que yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Isaac está a punto de morir. Él reconoce que los días se le están acabando y él llama a su hijo mayor, porque él sabe que como patriarca, que como padre de familia, él tiene el derecho de bendecir a su hijo mayor. Aleluya. Lo que pasó fue que Rebeca, dice la palabra, que estaba oyendo. Dios bendiga a esas mujeres que oyen. ¿Por qué se ríen? Dios bendiga a esas mujeres que oyen. Esas mujeres que oyen la voz de Dios. Esas mujeres que, aleluya, escuchan la palabra de Dios y son obedientes a ella. No esas que andan escuchando chisme por allá, eso es otro cantar. Pero esa mujer que oye la voz de Dios y que se somete, aleluya, y obedece la palabra de Dios, esa mujer debe ser bendecida. Marido, si usted tiene una esposa que tiene el oído presto para escuchar a Dios, bendígala. Ay, Señor amado, parece que se me quedaron los esposos hoy. Es una bendición tener una esposa que escuche a Dios. Es una bendición tener una esposa que ame la palabra de Dios. Dice la palabra que Rebeca estaba oyendo cuando Isaac habló con Esaú. Y tan pronto Esaú recibe la orden, agarra sus, aleluya, armas y se va al campo a cazar. Pero me imagino yo que tan pronto, aleluya, Rebeca escuchó a Isaac decirle a Esaú: te voy a bendecir. Su mente se fue a la página 35 del día 18 de febrero a las 10 de la mañana, en que ella consultó a Jehová. Ella estaba vestida de un traje rojo y tenía unos zapatos blancos y tenía una rosa en la cabeza. Y ella recordó que Jehová le dijo que dentro del vientre de ella habían dos hijos, habían dos naciones, y que el mayor serviría al menor. Y ella dice: espera, esto hay que arreglarlo. Aquí hay que hacer algo, porque es imposible que Isaac vaya a bendecir a Esaú, porque Esaú es el mayor y la profecía dice que el mayor va a servir al menor, y el menor aquí, aleluya, es Jacob. Y yo no sé cómo le diría Jacobito. Jacobo, ¿cómo te dicen a ti? Jacob, ¿cómo te dicen a ti, Jacob? Jacob, they don't have a nickname for you? No. No quiere decir eso. Me imagino yo que, aleluya, Rebeca se fue corriendo por las casas, por la tienda. Jacob, apúrate, hazme un favor, vete, búscate 2 cabritos allá en la manada, tráelos para prepararlos, porque tu padre está preparándose para bendecir a tu hermano, y yo no quiero la bendición de tu padre para él, yo la quiero para ti. Oiga, y entraron en una conversación, porque el problema estaba en que Jacob, como era un hombre recto, y era un hombre piadoso, y era un hombre derecho, él sabía que si él entraba a la tienda de su padre, aleluya, y el padre se daba cuenta que él no era Esaú, en vez de bendición, él iba a recibir, ¿qué? La maldición. Y cualquier hombre sabio entiende que no quiere la maldición sobre su casa. Mire el desarrollo de esta historia.
Aleluya. Ella le dice, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Esta mujer habló con autoridad. ¿No ha visto usted una madre que tiene un niñito y está el chamaquito ahí, brinca que brinca y brinca que brinca? Además, lo típico en la tienda. ¿Los ha mirado usted? Una madre con 2 o 3 muchachitos en la tienda. Y ella entró y agarró su carrito y empezó a empujar su carrito. Y los chamacos, uno por allá en la área de deporte, el otro por acá por la área de los carros y el otro por allá metido en la carnicería. Oiga, y es un desastre. Eso es un brinca y sal para afuera, que la gente, todo el mundo mirando, ¿y dónde estará la mamá de esos muchachos? Y la señora, oye, fulanito, ven para acá, no seas desobediente, te voy a pegar. ¿Las ha escuchado usted decir eso? ¿Le ha dicho usted eso alguna vez a su hijo? Te voy a pegar, o deja que venga tu papi, le voy a decir a tu papi. Esas son mujeres que no tienen ¿qué? Dígalo fuerte para que no digan que yo me lo inventé. Son mujeres que no tienen ¿qué? Autoridad sobre sus hijos. También lo mismo se aplica a los padres. Padres que no tienen autoridad sobre sus hijos. Mire, yo siempre lo señalo y lo seguiré repitiendo. Aquí venía la hermana Esperanza, familia de la hermana, aleluya, Alicia. Venía con 5 niños, ¿verdad? 5 niños tenía ella. Bueno, eso hace muchos años. Ella se sentaba en una línea, sentaba a todos sus chimpayates, ¿así se dice? Chimpayates, muchachitos, escuincles, como usted le quiera llamar, en la misma fila, óigame, y no se movían hasta que ella no le diera el sí, te puedes mover. Y se movían para ir al baño y regresaban de mañana a la silla. 5, llegaba ella sola con 5 niños a la iglesia. Eso es una mujer ¿con qué? Con autoridad. Y hay hermanos que tienen uno de 2 años, ay Dios mío, y lo suben y lo bajan y lo tiran para allá y lo vuelven para allá, lo controlan, lo manipulan. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad sobre sus hijos. Esta mujer era una mujer de autoridad. Y le dice a su hijo mayor, vete por favor, hazme caso, obedéceme en lo que te estoy mandando. Ve ahora al ganado, tráeme 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Mire, a mí me encanta el mondongo, usted lo sabe. Yo viajo hasta Rivergate, allá al Purgarcito, no estoy haciendo propaganda ninguna, al Purgarcito a comer mondongo. Cuando no voy ahí al Tío Chilo a comer mondongo, donde quiera haya mondongo yo voy a comer. Buen nombre del Señor, porque me gusta, pero tiene que ser de cierta manera, en cierta manera, tiene que tener cierto, ¿verdad? Cierto gusto, buen nombre del Señor. ¿Para qué? Para que a la persona se satisfaga y se sienta, ¿verdad? Aleluya, satisfecha saboreando ese alimento. Cuando no se hace de esa manera, pues en nombre del Señor, pues la persona tiende a ¿qué? A ponerla a un lado. Yo fui a un restaurante, no sé dónde fue, no recuerdo en qué ciudad fue que yo fui a un restaurante y traté de comerme uno y no había mondongo, lo que había era puro caldo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que ponerlo a un ladito, en nombre del Señor. El otro día la hermana Esmera me mandó uno, estaba bien picoso, pero me lo comí, en nombre del Señor. Amén. Pero, aleluya, a Isaac le gustaba el caldo de cierta manera. Y aleluya, Rebeca sabía cómo era que le gustaba. Hay hombres que no les gustan las aceitunas. Y si la esposa le echa aceituna a la comida, se molestan por eso. O qué sé yo, somos particulares en lo que vamos a comer, ¿verdad que sí? Y la esposa sabe cómo le gusta. ¿No ha escuchado usted a una esposa que ha ido a comer a casa de alguien y dice, no, es que a mi esposo le gusta así? ¿Alguien dijo amén por ahí? ¿Un solo amén? Gloria a Dios. La cosa es que se prepara la escena para darle de comer al viejo, al patriarca, al hombre, en nombre del Señor. Y cuenta la historia, aleluya, que entre Rebeca y Jacob comenzó una discusión. Porque Jacob le dijo a su madre, he aquí mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Oiga lo que su madre le dijo. Esta era una mujer atrevida, buen nombre del Señor. Ella le dice, y su madre le respondió en el versículo 13, hijo mío,
sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. No era que ella era tan atrevida, es que ella estaba segura que el Dios que le dio la palabra sobre ese muchacho, aleluya, iba a provocar que la bendición llegase sobre de él. Y si tenía que usar ese tipo de artimaña para que ocurriera, aleluya, Dios lo iba, aleluya, a usar. Cuenta la historia que él fue, trajo los animales, prepararon la comida en nombre del Señor. Y Rebeca tomó los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Ahora le pregunto a usted, hermana, que tiene hijos ya grandes, ¿usted tiene ropa de su hijo en casa? Qué extraño es eso, ¿verdad? Que una madre, un hijo que ya está casado, porque Esaú ya estaba casadito. Si usted se va atrás, en nombre del Señor, en el capítulo 26, versículo 33 o 32, el 34, perdón. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú ya se había casado. Esaú tenía 2 mujeres. Dice que le hicieron la vida amarga. Dice el americano, le hizo la vida de cuadritos a Isaac y a Rebeca. Mas sin embargo, Rebeca tenía en casa los vestidos preciosos. ¿De quién? De Esaú. ¿Por qué cree usted que Rebeca mantuvo los vestidos preciosos de Esaú en casa? Porque Rebeca estaba esperando el momento oportuno para poder vestir a su hijo menor, para presentárselo a su padre, para recibir la bendición de Dios. No solamente, aleluya, ella mantuvo la ropa de su hijo mayor, sino que no la lavó. No la lavó. Porque cuando Jacob se viste de los vestidos, aleluya, de Esaú, y ahí hay un tema para predicar para otro día, en nombre del Señor. Porque, aleluya, en ese momento que Jacob se viste la ropa de Esaú, él se identifica con el carácter de Esaú. Eso trae unos problemas completamente, aleluya, aparte que no podemos entrar en ellos hoy. Pero dice la palabra que cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? A pesar de que eran gemelos, no tenían el mismo tono de voz. A pesar de que eran gemelos, el carácter del uno y del otro eran diferentes. Ahora entra Jacob, vestido como Esaú, con piel de cabro en el cuello, con piel de cabro en las manos, con los vestidos de Esaú, aleluya, oliendo a Esaú. Y el padre le pregunta en el nombre del Señor, ¿quién eres, hijo mío? Y aquí hay aleluya, un punto súper importante en la vida y en el desarrollo de esta historia. Porque dice la Biblia que Jacob dijo a su padre, ¿yo soy quién? Yo soy Esaú. Pero él no era Esaú. Él estaba pretendiendo ser Esaú. O sea, que lo que está pasando aquí es que es el primer caso en la historia de la humanidad en que alguien le roba la identidad a otro. Usted se ríe, ¿verdad? Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero es el primer caso en la Biblia donde alguien, aleluya, trata de pasarse por otro. El problema está en que, aleluya, Esaú no estaba en el asunto. Jacob declara y dice, soy yo, Esaú, y le dice, tu primogénito. ¿Era él Esaú? No. ¿Era él el primogénito? Por nacimiento no, por derecho legal sí.
porque él le compró a su hermano la primogenitura. Legalmente a él le pertenecía la primogenitura. Aleluya. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Oiga, el propósito, aleluya, primordial de Jacob era para que me bendigas, para que me des el derecho de ser el líder de mi familia, para que me des una doble bendición, para que me bendigas con terreno, para que me bendigas con bienes, porque eso es lo que me pertenece a mí como derecho de la primogenitura. Isaac estaba viejo y ciego, pero no era tonto. Y le pregunta a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió: oiga, hasta Jehová metió en el asunto, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. No solamente era, aleluya, embaucador, era también mentiroso el muchacho, pero era recto, piadoso, moralmente, aleluya, limpio el muchacho. Dice la palabra que Isaac le dijo: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Ayúdeme un segundito. A ver, Manny, ven aquí. Ven acá, Jacob. Los escojo ustedes porque son los dos que están ahí al frente, son hermanos. Parecen gemelos. A ver, Jacob ya está aquí. Esaú. ¿Ok? Hermana Isabel. Estos niños, ¿qué diferencia hay entre edades? Entre ellos. 18 meses. O sea que cuando Jacob tenía 18 meses, Manny nació. ¿Ok? ¿Tú podías reconocer el llanto de Jacob sobre el llanto de Manuel? ¿Podías reconocer el llanto de Abby por el llanto de Emanuel? Sí, no te quiero despeinar. Hay madres que por el caminar, por la forma en que caminan los hijos, saben quién es el que entra a la casa. ¿Cuántas de las que están aquí saben lo que estoy hablando? Y especialmente si su casa tiene 2 pisos, peor todavía. ¿Ok? Entonces, a mí no me cabe duda, en mi corazón no cabe duda, que Isaac sabía que el que estaba allí no era Esaú. Porque si él estuviese seguro que era Esaú, no lo llama para palparlo. A él le olía a gato. A él le olía que algo se estaba cociendo en ese momento y que alguien decía ser su hijo, pero que él tenía que asegurarse. Y la única manera que él tenía de asegurarse era que si estaba ciego, cuando uno pierde usa la palabra, un sentido, el otro, ¿verdad? Como que ayuda. La persona que pierde la vista, la audición le ayuda. Y entonces Isaac dice: acércate, porque quiero ver si verdaderamente eres mi hijo. Quiero palparte. Cuando dice palpar es tocar. ¿Ok? Ellos los dos tienen el cabello más o menos parecido. Este está un poquito más liso. Lo que Isaac quería era tocar a ver si verdaderamente en el cuello del que estaba allí habían vellos o no habían vellos. Si en las manos del que había entrado diciendo que Dios le había bendecido con casa tenía vellos o era lampiño, o en nombre del Señor. Y él dice: acércate, se pueden sentar, acércate, o en nombre del Señor, acércate, quiero palparte, quiero tocarte, quiero ver si verdaderamente eres mi hijo. Oiga, y eso es un poquito difícil porque Jacob era hijo también de Esaú, de Isaac. Pero él, como prefería a Esaú, él quería asegurarse que él sabía todos los detalles de ese muchacho. Mire, hay madres que saben cuántos lunares tienen sus hijos y dónde los tienen. ¿Por qué? Porque, aleluya, se dan al detalle. Número 1, cuando lo están bañando, tiene que quitarle toda la ropa. Y ven el cuerpo del niño, y ven el cuerpo de la niña, y ven, ¿verdad?, los detalles que tiene el cuerpo de esa criatura. El hermano Lucano ya pronto tendrá esa bendición, ¿ah?, de poder tener a su criatura en casa y de poder observarla y de poder quedarse ahí con la boca abierta. Y esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne y sangre de mi sangre, en el nombre del Señor. Aleluya. Isaac le dice: acércate, quiero palparte. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: oigan esto, la voz
es la voz de Jacob. Él tiene el acento de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y dice el versículo 21, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y vuelve y dice, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, aleluya, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame. O sea, lo palpó, comió para asegurarse que la comida estaba hecha como Esaú la hacía. Y ahora le dice, acércate porque quiero, aleluya, besarte. Y Jacob se acercó y le besó. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac olió el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. O sea, él quería asegurarse de que estaba bendiciendo a la persona que, a la persona correcta. Quiso confirmarlo palpándolo. Quiso confirmarlo a través de la comida y quiso confirmarlo a través del olfato, de oler, aleluya, a su hijo. Porque una persona que trabaja en el campo huele de una manera particular. ¿Cierto o falso? Sí. Usted puede tener un perro arriba en casa y tenerlo bien bañadito y tenerlo todo el tiempo arriba, bien bonito, bien limpiecito. Lo saca afuera media hora y cuando regresa huele feo. Sí, huele feo. De igual manera nosotros los hombres cuando trabajamos en el campo se nos pega el olor a la naturaleza. Pregúntele a los que trabajan en la construcción. Cuando llegan a la casa, su esposa está lista con el Febreze, ¿lista para qué? Para esprayar toda la casa. Porque hay un olor particular que el hombre tiene, en nombre del Señor, en el sudor que lo exhala, en nombre del Señor, aleluya, se marca ese individuo. Pero en una forma más seria, dice la palabra, que cuando Isaac besó, aleluya, a Jacob y olió el olor de sus vestiduras, entonces él dice, este tiene que ser mi hijo Esaú. Lo voy a bendecir. Y la bendición que Isaac le da, aleluya, a Jacob, es la siguiente en el versículo 27. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, o sea, promesa de abundancia y de la grosura de la tierra, de la fertilidad de la tierra. Aleluya, el padre está bendiciendo al hijo y le dice que Jehová te dé, aleluya, el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. O sea, él está proveyendo de cosas que son necesarias para el sostenimiento diario. Lo que está diciéndole, aleluya, Isaac a Jacob es: te estoy bendiciendo y nunca tendrás necesidad de alimento. Lo siguiente que le dice es, aleluya, y escuche esto, dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La bendición que Isaac le está dando a Jacob lo está cubriendo por completo. Porque si Jacob se enfrentaba a alguien que quería hacerle mal, por causa de la bendición le iba a ir mal a esa persona. Porque serán malditos los que te maldigan. Y si alguien quería bendecirlo, ya tenía ganancia. Porque por la profecía ya él tenía la bendición. Benditos los que te bendijeren. ¿Qué queda afuera? ¿Qué queda afuera? Le dice que te sirvan naciones, aleluya, y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos. La profecía en el capítulo 25, versículo 23 dice que un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Jacob no tenía otro hermano. El hermano que tenía era Esaú. Y lo que está diciéndole es que se postre delante de ti tu hermano mayor,
que te sirva tu hermano mayor. Aleluya. Y le dejó una tremenda bendición, aleluya, a su hijo Jacob, con el nombre del Señor. Y aconteció que una vez él bendice a Jacob, entonces llega el pobre Esaú del campo. No dice que casó, pero él vino bien gozoso, bien alegre. Voy a recibir mi bendición. Fue y preparó el animalito, lo preparó el guisado y entra a la tienda del viejo en nombre del Señor. Y el viejo pregunta, ¿y quién eres tú? ¿Quién tú eres? Y él le dice ¿qué? En el versículo 32. Él dice, tu primogénito, Esaú. Jacob dijo, Esaú, tu primogénito. Y ahora, aleluya, Esaú dice, tu primogénito, Esaú. O sea, queriendo decir, el que tiene el derecho a la bendición ha llegado en nombre del Señor. Y dice la palabra que se estremeció Isaac grandemente. Se sacudió el viejo en la cama, se sacudió en la silla o en la hamaca donde estaba acostado. Porque, aleluya, él dice, por entonces, ¿quién fue el que vino con guisado y me dio de comer, aleluya, antes que tú? Y yo lo bendije y será bendito. La bendición no era algo que el viejo se aprendía o se memorizaba, no era algo que se pasaba de generación en generación. Se cree que por dirección divina, aleluya, el patriarca recibía la bendición de parte de Dios y la otorgaba a sus hijos. Muchos de los, aleluya, comentaristas creen que cuando Isaac le dice a Esaú, ve a cazar un animal, era porque él lo quería para un sacrificio, antes de poder bendecir a su hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuenta la historia ahora que Esaú regresa y llegó tarde a la repartición de bendiciones. Porque la única bendición que Isaac tenía para su primogénito ya se la otorgó a su hijo menor. Y él confirma, yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Es como usted saber que su padre tiene dinero, lo tiene guardado, y usted lo sabe. Hay muchos hijos que saben dónde los padres guardan el dinero. Hello. Y sabe que su padre tiene tanta cantidad de dinero y que puede darle a alguien y se la dio a esa persona, pero cuando usted regresa para pedir algo, sabe que ya se le acabó. Y usted amargamente llora para que también a usted le dé algo, pero ya es muy, pero que muy tarde. Y aquel, aleluya, que despreció su primogenitura, aquel que despreció la bendición, ahora está llorando y está clamando por la bendición. Qué triste, ¿verdad? Que habiendo podido ser él el portador de la bendición, pudiendo haber sido él el padre de Leví, el padre de Judá, el padre de Rubén, en nombre del Señor, por desperdiciar la primogenitura, aleluya, puso a un lado la bendición de poder llegar a ser el padre del Mesías, porque de Judá viene el Mesías. Simplemente porque él despreció, gloria al nombre del Señor, la primogenitura. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Versículo 16. El 15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún que dice, fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El 17 que dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque aunque lo procuró con lágrimas. Él tenía la bendición de la primogenitura, pero él la despreció.
Y ahora, en nombre del Señor, viene a llorar y viene a clamar y a decirle a su padre: bendíceme, en nombre del Señor. Y él dice en el versículo 35: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Cómo sabía él que era su hermano? En ningún momento, aleluya, Jacob le dijo a él que era Jacob, que estaba vestido de Esaú. Mas sin embargo, Isaac le dice a Esaú: vino tu hermano con engaño y tomó lo que a ti te pertenecía. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Ahora es que entonces Isaac se entera de la transacción que hubo entre Jacob y Esaú. Hasta este momento él no sabía que Esaú había vendido la primogenitura. Pero ahora el mismo Esaú lo confiesa: me ha engañado 2 veces. Primero se adueñó. Mire las palabras que usa. La persona que trata de justificarse siempre acusa a otro. Siempre acusa a otro. Me engañó, aleluya, me robó la primogenitura, se apoderó de mi primogenitura, pero no fue así. Él voluntariamente se la vendió porque tenía tanta hambre, aleluya, que no podía esperar a él mismo cocinarse algo y retener el derecho de la bendición, el derecho de la primogenitura. Y le pregunta al papá: ¿y no has guardado bendición para mí? O sea, no hay una remota posibilidad, diminuta posibilidad de que tengas una bendición para mí. Isaac le responde y dijo: he aquí, yo lo he puesto por Señor tuyo. Cuando Esaú nació, en el capítulo 25, al principio cuando leímos, cuenta la historia que él salió primero. Eran gemelos, recuerden, eran gemelos. Sale Esaú y detrás de él sale Jacob, agarrado ¿de quién? Agarrado del talón de Esaú. Agarrado del talón de Esaú. Muchas veces nosotros no somos los primeros en salir, pero cuando salimos, salimos agarrados del talón de nuestros enemigos. Oiga, y eso es importante que usted y yo lo entendamos. Porque no es necesario que seamos los primeros. Lo que es necesario que entendamos que si salimos tomados de la mano de nuestro enemigo o del talón de nuestro enemigo, tenemos la posibilidad y tenemos la bendición de que vamos a ¿qué? A vencer y a triunfar sobre de él. Muchos de nosotros, aleluya, pensamos que por el derecho de nuestra primogenitura todo tiene que ponerse delante de nosotros. Te lo mereces, es tuyo, recíbelo. Hay un movimiento online que se llama I Am Second. No sé cuántos están al tanto de eso. I Am Second. Gente que se ponen en un segundo plano y que ponen a Dios primero. Es lo que está ocurriendo aquí. Dios está poniendo a Jacob, aunque salió último, aunque salió segundo, pero Dios ya en su soberanía, en la eternidad pasada, Él había declarado que iba a amar a Jacob y que iba a desechar a Esaú. Vaya conmigo al libro de Malaquías capítulo 1, porque es que esto es bíblico, hermano. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Esto está en la Biblia. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ya Dios había determinado amar a Jacob y desechar a Esaú. Era un propósito divino, era una voluntad prescrita por Dios en la eternidad y tenía que acontecer. Pero ¿sabe una cosa? No hubiera acontecido si Rebeca no se mete en el asunto. Por eso volvemos al asunto de que tenemos que cooperar con Dios. Rebeca recibió la palabra, pero no se cruzó de brazos. Rebeca recibió la palabra y dijo: hay que ponerle patitas a la fe, vamos a actuar. Y trazó un plan
fue el nombre del Señor, para que Jacob recibiera la bendición. A alguien Dios aquí le quiere hablar, en nombre del Señor, porque lo hablamos hace 2 semanas y lo estamos repitiendo hoy otra vez. Usted tiene que cooperar con Dios. No espere que todo le llegue a la mano. Algo tiene usted que hacer. Usted tiene que esforzarse por alcanzar la bendición de Dios. Mire, esta historia es tan terrible que pudiéramos estar todo el día hablando de ella y los pudiera cansar con los detalles que hay en esta historia en el nombre del Señor. Pero cuenta la historia en el nombre de Jesucristo que una vez él recibe la bendición, entra Esaú. Entonces Isaac en el versículo 39 le dice: he aquí que será tu habitación de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Hay otras versiones que cambian eso en el nombre del Señor, aleluya, y determinan que él va a vivir bajo el rocío de la tierra. Bueno, o sea que él va bajo el rocío del cielo, o sea que él va a vivir en la tierra. Bueno, este hombre Esaú es el padre, aleluya, de los árabes, en nombre del Señor. ¿Dónde viven los árabes? En el desierto. Váyase a Saudi Arabia, que hay ahí desierto. La bendición que recibió Esaú no fue tan bendición que digamos. Aleluya. Y dice: y por tu espada vivirás. ¿Está usted al tanto de lo que pasa en el Medio Oriente? Los árabes están todo el tiempo tratando de ¿qué? De eliminar ¿a quién? A Israel. Todo lo quieren solucionar por la espada. Son gente guerrera en el nombre del Señor. Por tu espada vivirás. ¿Y qué dice? Lo tiene usted en su Biblia. Leo para que cuando lo que me vean en la cámara no digan que yo estoy inventándome esto. ¿Qué dice la Biblia? Díganlo fuerte para que salga ya. Y a tu hermano servirás. Mire, el árabe y el judío son hermanos. ¿Por qué se pelean ellos? Por la heredad, por la tierra que Dios le dio a Abraham. Israel es una nación que es como Jacob. No solamente usurpadora, pero ¿verdad? Engañadora, pero utilizan la sabiduría para, hermanos, hacer un montón de cosas. Entonces, esto es una historia no solamente de Esaú y Jacob. Esta es la historia del pueblo de Israel, en nombre del Señor. El versículo 41 dice, el versículo 40: por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. El 41 dice, para ir terminando: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. No solamente, aleluya, estaba molesto porque perdió la bendición, ahora tiene envidia de su hermano. Pero fue que él despreció la bendición de Dios. Hermanos, muchas veces esto pasa en la iglesia. Esto pasa en la iglesia. Que hay personas, aleluya, que tienen la bendición. Personas que tienen el derecho de ministrar, tienen el derecho de servir. Pero por una razón u otra desprecian la bendición de servir a Dios. Desprecian la bendición de ser parte, aleluya, del ministerio, de ser parte del servicio en la casa del Señor. Aleluya, y cuando llega otro, entonces se enojan porque a mí no me dan y a ese sí le dan. Mire qué problema. Y estaban constantemente señalando en el nombre del Señor, aleluya, señalando al hermano. ¿Y por qué al hermano y a mí no? ¿Y por qué sutano y yo no? Era que tenían la primogenitura, tenían la bendición, tenían el derecho de servir, pero porque lo menospreciaron, vino otro y se le dio. ¿Cuántos de ustedes si les regalan una a las mujeres, le regalan una sortija, un anillo que tenga un buen diamante, una buena piedra, lo dejaría donde quiera? No, ¿verdad que no? Es costoso, ¿verdad, hermana? Lo que es costoso hay que guardarlo, hay que protegerlo, hay que ponerlo en un lugar seguro. Usted no pone un Rolex y lo deja en el carro suyo ahí con las ventanas abiertas y se va a jugar soccer. ¿Por qué? Porque cuando viene ni encuentra el Rolex ni encuentra el carro.
Pero eso pasa cuando menospreciamos las cosas de valor. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no menospreciar las cosas de valor. Porque Dios nos ha dado una bendición tan grande. Es una bendición grande el poder ser parte del cuerpo de Cristo. Es una bendición grande el poder tener a nuestro hermano a la par y servir a la par de mi hermano. Y de yo poder ver a mi hermano crecer y madurar y servir y prosperar y progresar. No se alegra usted cuando eso pasa. Que Dios levanta a alguien, lo saca del anonimato. Lo sacó del anonimato. Nadie lo conocía, no sabía quién era, en el nombre del Señor. Y Dios lo sacó de ahí atrás y lo pone al frente y lo pone como director y lo pone como esto y lo pone como lo otro. Eso solamente lo hace Dios. Pero el que menosprecia la primogenitura piensa, no, es que es amigo del pastor. Es que es amigo del pastor. Se lleva bien con él. En el nombre del Señor. Y por eso lo pusieron en esa posición. En el nombre de Jesucristo. Déjeme decirle algo. Aleluya. Esaú lloró la pérdida de esa bendición. No solamente lloró la pérdida de la bendición, sino que se rebeló en contra de sus padres. Pero como Rebeca era terrible. Esa Rebeca. ¿Cuántos hermanos quisieran tener una Rebeca por esposa? Santo, nadie dice amén. Eso lo dejamos ahí, ese es tema para otro día. Pero mire, una vez Rebeca escucha que Esaú dijo que iba a matar a Jacob cuando su padre muriese, en nombre del Señor, ella entonces prepara y manipula una situación. Porque se recuerdan que en el versículo 34 del capítulo 26, Esaú ya se había casado. ¿Verdad? Pues aquí dice, aleluya, en el versículo 46 del capítulo 27. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Oiga, esta era una suegra que estaba molesta con las nueras. ¿Oyó? Dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y aparentemente ahí hay un problema personal. Pero Rebeca está manipulando la situación. ¿Sabe para qué la está manipulando? Para salvarle el cuello al muchacho. Para salvarle el pellejo a Jacob. En nombre del Señor. Porque entonces el Isaac escuchó, dice la palabra, que llamó a Jacob y lo bendijo otra vez. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Y el Dios omnipotente, ¿qué dice? Te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de Esaú. Y vio a Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram. O sea, después que el muchacho le roba la primogenitura a su hermano, se roba la bendición, encima de todo eso, el viejo lo manda de vacaciones. Pero es que cuando Dios te bendice, hermano, Él te da para que te sobre. Mire la bendición que le dio allá al principio. Mire la bendición que le da ahora. Le habla de multiplicar. Le habla, aleluya, de la bendición de Abraham, en el nombre del Señor. Esa es suficiente, en el nombre del Señor. ¿Verdad que sí? Aleluya. No solamente lo manda de vacaciones, sino que le proveyó de todo lo que necesitaba. Y como Esaú se dio cuenta de eso y le dijo, con que papi no quiere que Isaac se case con las muchachas de Canaán, pues yo le voy a dar por la cabeza. ¿Cuántos hijos han hecho así, verdad? O sea, a mi viejo no le gusta que yo haga esto, lo voy a hacer de todas maneras. No quiere que me case con Isaías, pues me voy a casar con Isaías. No yo, la hermana Milsa.
padres que no aprueban una relación con sus hijos, ¿verdad? Padres que no aprueban una relación con sus hijos. Y que los hijos buscan de todas maneras, aleluya, hacerle la vida imposible a los padres. Esa fue la actitud que tomó, aleluya, Esaú. Dice la palabra: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaioth, además de sus otras mujeres. No quiero continuar, quisiera continuar, pero voy a tener que parar aquí. Porque la historia, aleluya, culmina en el capítulo 32. Donde Jacob tiene un encuentro con un ángel. Cuando venía de regreso de la casa de su suegro, si Jacob era tramposo, Labán era tramposo a la 10ª potencia. Dice la palabra que Jacob le sirvió a Labán 20 años. 20 años. Le sirvió 7 por la primera hija Raquel. Y después que sirve 7 años y es la noche de la boda, cuando se levanta el muchacho en la mañana se encuentra que le habían dado a la hija mayor. Yo todavía estoy pidiendo a Dios revelación de eso. ¿Cómo es posible que ese hombre se haya acostado con esa mujer, estuvo con ella toda la noche, a menos que no fuese muda, y no se había dado cuenta que no era Raquel, que era Lea la que estaba con él en la cama? Eso es un misterio. Hay que pedir revelación a Dios por eso, o de eso. Pero hemos aprendido que como consecuencia de Jacob tomar la identidad de Esaú, a Esaú le tocaba Lea, porque sus padres hubieran querido que Esaú fuese a Padán Aram, a casa de su hermano, a buscarle una esposa para sí. Y cuando llegara, la costumbre es dar siempre primero ¿qué? La mayor. Pues entonces a Esaú le hubiera tocado, por el nombre del Señor, Lea, que era la mayor. Pero como Jacob, aleluya, impersonó, aleluya, a Esaú, entonces ahora le toca lo que le tocaba a Esaú. Y le dieron por mujer, después que trabajó 7 años por una mujer que él amaba, le dieron una mujer que él no quería. Entonces encontramos a Jacob casado con Lea, pero deseando a Raquel. ¿Qué problema? Y la pobre Lea sintiéndose despreciada. Una mujer casada con un hombre, dándole hijos. Óigame, y le dio buenos hijos, ¿sabe? Le dio buenos hijos. Ustedes lean después la historia. Porque Lea le dio, aleluya, a Jacob, Rubén, le dio a Leví, le dio a Judá. No recuerdo el nombre del otro, el nombre del Señor. Si fue, no recuerdo el nombre, no voy a decir nombre para no cometer error. Pero le dio otro más. Le dio una hija, en nombre del Señor. Dios la bendijo, la hizo fructífera. Mas sin embargo ella no era amada. Pero esta muchacha no le pertenecía a Jacob, le pertenecía a Esaú. Y no fue hasta que Jacob tiene un encuentro con Dios. No fue hasta que Jacob se encuentra con el varón y lucha toda la noche con él. Aleluya. Y la pregunta que el varón le hace a Jacob es similar a la pregunta que su padre le hizo el día que le robó la bendición a su hermano. Solamente que el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Isaac le preguntó: ¿quién eres? La misma pregunta en diferente forma. ¿Cuál es tu nombre? Aleluya. Y Jacob le responde: mi nombre es Jacob. Si hubiera dicho mi nombre es Esaú, se hubiera formado una tremenda trifulca, como dicen allá en mi pueblo. Porque él se estaba identificando como Esaú. Pero el ángel Dios quería que él reconociera quién él era, gloria al nombre del Señor, y que declarara que él era Jacob, porque Dios tenía una bendición y Dios le iba a cambiar el nombre, porque casi siempre que Dios te cambia el nombre, antes de cambiártelo, te confronta. Dios te va a confrontar, porque hay personas que están viviendo una vida que no es la de ellos, y Dios quiere confrontarte, porque Dios quiere que tú seas tú. Dios quiere que tú seas tú. Él te hizo único.
Él te dio unos dones y unas habilidades únicas para ti. Y Él quiere que tú vivas esa vida que Él te regaló al máximo. Deja de ser otra persona. Comienza a ser tú. Dios te va a bendecir cuando tú reconozcas quién tú eres. Cuando tú reconozcas cuál es tu verdadero nombre. Y dejes de estar impersonando a otro. La bendición de Dios para Jacob llegó, aleluya, cuando su padre lo bendijo. Pero también ahora cuando Dios mismo le cambia el nombre. Y le dice, ya no vas a ser más Jacob. No se te llamará más tu nombre usurpador. Sino que de ahora en adelante tu nombre será Israel. Israel significa el que, aleluya, el que lucha con Dios y lo vence. O el que lucha con Dios. Jacob, toda una noche, aleluya, luchando con Dios. ¿Sabe qué quería Jacob? Jacob quería la bendición. Su padre lo había bendecido, pero ahora le entendía que ese ser que estaba ahí era un ser angelical. Era un ser divino que podía bendecirle y podía darle el triunfo y podía darle la victoria cuando él se enfrentara a su hermano Esaú, que hacía 20 años estaba planeando matarlo. Y él se iba a encontrar con él. Y antes de que eso ocurriese, le pidió a Dios, dame la bendición, bendíceme, no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel le bendice en el nombre del Señor. Y el resto es, aleluya, historia. Y usted sabe cómo Esaú recibió en el nombre del Señor a Jacob y cómo Dios les bendijo y cómo ellos, aleluya, se ensancharon y cómo crecieron y tomaron el territorio. Y el resto de la historia usted la conoce porque está en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Escritura. Que aprendamos nosotros de la historia de Jacob y aprendamos nosotros, aleluya, a valorar los derechos de primogenitura que tenemos. Pues, mire lo que dice, para terminar, ¿me dejan terminar una vez más? Váyase a Hebreos 12. Hebreos 12, donde estábamos hace un ratito. Hablando de Esaú, que había sido desechado, que desechó la bendición en el nombre del Señor. Y hablándole, ¿verdad?, a aquellos que habían rechazado la gracia de Dios. Por el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Es usted parte de esa congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos? ¿No tiene usted su nombre escrito en el libro de la vida? Seguro que sí, aleluya. Ahora váyase conmigo al libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. En el capítulo 2 y en el versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Usted es parte de la congregación de los primogénitos. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y a usted un día se le va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Dios va a cambiar tu nombre, en el nombre del Señor, porque Dios ha cambiado tu destino. Y Él quiere bendecirte y Él quiere que tú seas bendición. Pero tienes que empezar a valorar la primogenitura y los derechos que Dios, aleluya, te ha otorgado. No camines más siendo un hijo de Dios y viviendo como que no eres hijo de Dios. Cuentan por allá de un aguilucho que se cayó de allá del nido y un campesino lo encontró y se lo llevó a su casa y lo puso allá en una cerca con las gallinas, y el aguilucho comenzó a crecer, aleluya, mezclado entre las gallinas. Pero según se desarrollaba, él se miraba diferente. Pues yo no tengo cresta como estos. Mis alas son más anchas, mis garras son más fuertes. Y el aguilucho miraba de vez en cuando que pasaban las águilas por arriba y decía, oye, pero ese parece que es de mi familia. Ese se parece a mí. Pero él estaba acostumbrado ¿a qué? A estar comiendo lombrices ahí cerca con las gallinas. Porque era todo lo que él sabía.
no conocía el potencial que tenía, no conocía la habilidad que tenía con el nombre del Señor. Era un águila, pero estaba viviendo como una gallina. Y así hay muchos creyentes, aleluya, que son hijos de Dios, pero están caminando como si no fuesen hijos de Dios. No están, aleluya, aprovechando los beneficios, aleluya, de la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Mire, hermanos, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros no somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo escogido, hemos sido lavados con sangre. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Y teniendo a Dios como Padre, aleluya, muchas veces nos conformamos con decir, no, yo soy un huérfano. Huérfanos espirituales. Gente que no desean, gente que no disfrutan de las bendiciones que Dios ha comprado, aleluya, para ellos. Yo les quiero motivar en esta mañana a que usted se levante, aleluya, que usted se sacuda y que usted extienda sus alas y usted comience a caminar en la bendición de Dios para su vida. No más, aleluya, sufrir necesidades, no más sufrir y padecer cosas que verdaderamente no nos tocan a nosotros, le toca tal vez a otro. Aleluya, en la bendición de Abraham serán benditos los que te bendijeren y serán malditos los que te maldijeren. Esa bendición es suya.